Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos aquí con Francisco Sebastián, también conocido como el Tanque Sebastián. y le damos la bienvenida a ustedes a un nuevo episodio de P Y R. ¿Y qué episodio es, Tanque Móvil? Este es el número 26. Que el número 20, o sea, el febrero nos lo salteamos porque hicimos el de enero, tendríamos que haber hecho el de febrero, no lo hicimos, vos estuviste de viaje una buena cantidad de tiempo, después colgamos, estaba preparando la charla para Rosario que estuvo buenísima, muchas gracias a todos los que vinieron. Próximo destino, no lo sé, pero es muy probable que sea la ciudad de Córdoba, así que vamos a ver. En fin, Tanque, ¿qué significa el número 26 en la numerología caldeo hebrea? Muy bien, el número 26 está representado con la palabra sociedades o asociaciones. Y ¿Libres? sí. No tanto, en realidad es como que te dice que si tenés un 26 en el nombre o naciste un 26, medio que no tengas tantas sociedades, como que lo desalienta, digamos. O sea, la gente del 26 tiene como... puede ser un peligro para ellos entrar en las sociedades. Sí, y aconseja que esta gente supuestamente le cuesta hacer plata y qué sé yo, entonces le recomienda, una vez que la junta, que no le invierta en otras cosas y que la invierta en él en general, no en sociedades, en qué sé yo, porque, bueno, nada, te advierte. Y en ese caso, suponete, el matrimonio sería una sociedad. Sí, totalmente. O sea, no es conveniente casarse para las personas del 26. Sí, no es recomendable casarse en general, pero... Joda, está todo bien con casarse. Pero sí. Bien, buenísimo. Entonces la gente del 26 ya sabe. En fin, vamos con las preguntas. Elegimos dos preguntas esta vez. Nos dio ganas de hacer un PIR más corto. Igual no sabemos cuánto va a durar, pero intuimos que va a ser un poco más corto. La primera pregunta, la voy a leer yo. Dale. Es de Martín N.A. Muchas gracias, Martín. Y dice... ¿cómo trabajan con las demandas superyoicas en la terapia? Muy bien, Martín N.A. Muy buena pregunta. ¿Qué pensás de esto, señor Tanque? Muchas gracias. Pensé varias cosas. Una es primero que cuando viene una demanda superyoica, primero trato de distinguir entre un poco dos casos que vi que se repiten. Uno es la demanda superyoica, digamos, en sí misma, que suele ser puede estar conectada con los padres o a un nivel de algo social, o sea, es una demanda que es completamente, digamos, externa. Diferenciado de lo que me ha pasado varias veces, es un deseo propio creado en demanda, o sea, convertido en demanda a manera de defensa. Es como que la manera de defenderte de ese deseo es convertirlo en demanda y es como que no tenés ganas de hacerlo porque se convierte en una demanda. Es algo medio paradójico que... Claro, como que en vez de vivirlo como un deseo, lo vivís como una demanda que viene de afuera. Sí. Y de esa forma no asumís como que es un deseo tuyo. Claro, exactamente. Como si se resistiera a eso, como si fuera una obligación para disfrazarlo como que es un deseo propio. Sí, exactamente. Como que no es un deseo propio. Como que no es un deseo propio, exactamente. Bueno, lo primero que hago es, igual a la demanda... Es una buena diferenciación. Sí, es una buena diferenciación una de otra y tampoco es tan fácil, ¿no? De diferenciar a veces realmente cuál es cuál. Pero bueno, trato de distinguir cuál de los dos casos es. Después lo que hago en inicio, apenas aparece esa demanda, por lo menos en principio demanda, que no sabemos bien qué es, la admito. Lo primero que hago es la admito, ¿viste? Como que, bueno, ok, esta es la demanda. ¿Qué sería admitir? A lo que voy es que no trato de decirle, no tenés que pensar eso. No, eso es un deber, no es tuyo, ¿no? Como, la admito, bueno, viene. Digamos, no me resisto a la demanda. Viene la demanda, se le abre y como que no trato de persuadir, sino bueno, que se le abra el espacio a esa demanda, a ver qué es además primero, ¿no? Una vez que entra, lo que trato de hacer es, y esto me ha funcionado dos estrategias en realidad, pero en general lo que trato es de
A ver si me acuerdo la palabra exacta que quería usar. No, pará. Eso lo es cortar, Sí, seguro. yo puedo cortarlo, por favor. No. Ay, la puta madre. Bueno, lo primero que hago es, con esa demanda, es la admito y digamos, le hago el lugar. Después, segundo, trato de ver cuál de las dos demandas es. Y tercero, como que la relativizo. La relativizo y no trato de no convertirme en ese ente superyoico que exige resultados a esa demanda. Eso está re bueno. Sí, aunque también me ha pasado de tener buenos resultados ocupando ese lugar superyoico y de repente soltarlo por completo. ¿Viste? Y respecto a esta técnica, digamos, de no convertirse en el ente superyoico o lo que sea, siento que está como sostenida en realmente como una castración del analista, en el sentido de que reconozco, y no hace falta que lo haga en terapia, sino que yo lo reconozca adentro, que realmente no sé cuál es el deseo inconsciente del paciente, y aún así tampoco sabría cómo se debe proceder con aquel. Es como me reconozco ignorante en ese sentido. No hace falta que le diga, che, mirá, no sé, porque si es como cualquiera. Bien. Pero yo trato de tener en claro de que realmente no sé. Entonces esta técnica está como sostenida en esa posición, ¿no? En esa posición de castrado, digamos. No es tan fácil de hacer si realmente vos no te reconoces como castrado y realmente ignorante en el hecho de que no sabés cuál es el deseo del paciente ni cuál es la manera de proceder con tal. O sea, en últimas, digo, ¿no? Si vos crees que vaya por tal lado y haces de cuenta que no te importa, eso no funcionaría. Claro, yo no sé si funciona. Creo que tenés que realmente decir, bueno, rendirte, ¿viste? Es algo para mí así. Yo lo viví así, digamos. Claro. Rendirte en el sentido de que, no solo de rendirte, bueno, no sé, la verdad es que no sé, por ahí me estoy equivocando en todo. Entonces, simplemente es como castrarte en el nivel más profundo. Bueno, no sé, no hace falta que se lo digas, pero hace falta como que... Claro, es algo como que se siente más allá de que lo comuniques para mí explícitamente. Sí, exactamente, para mí sí. Está bueno. Yo lo que pensaba es que en cuanto a la diferenciación de las demandas superyoicas que vos venías como marcando, que está buena, que una sería como una demanda superyoica real, o sea, genuinamente superyoica, Claro. Y la otra sería como una forma de esconder el deseo propio como si fuese una demanda. Sí. En ese caso no sería una demanda superyoica, me parece, es como un modo de defensa, ¿no? Claro, Sí. es como que hay una demanda superyoica que está ocultando en realidad el deseo, Claro. que es genuino. Está interesante eso, y eso sucede. Lo que yo pensaba también es que muchas veces, la mayoría de las veces, la demanda superyoica, el sujeto no se da cuenta que es una demanda, el sujeto piensa que es su propio deseo. Cuando lo tiene, la demanda superyoica es inconsciente. El sujeto no es consciente de que está obedeciendo una demanda, sino que esa obediencia se da en el nivel de que el sujeto piensa que lo que desea es realmente lo que es desea. realmente lo que desea, y no es que lo desea porque lo tiene que desear. Ese es un punto interesante a marcar, y que en general, digamos, cuando la demanda, cuando el sujeto empieza a reconocer algo como demanda, ahí ya se empieza un poco a desvincular el poder que tiene esa demanda para la persona en sí misma, cuando lo puede reconocer como que no es un deseo propio. O digamos, muchas veces, digamos, incluso yo podría decir, ahora pensando un poco en voz alta, si el sujeto lo nombra como una demanda y lo nombra como algo que le es exigido de afuera, también quizás está bueno sospechar de si realmente es así, porque Está buenísimo. ¿no? Porque Está buenísimo. cuando la demanda está realmente internalizada y hay que trabajar con ella, en general el sujeto ni siquiera lo vive como una demanda. Se trata de convencer a sí mismo y a uno como analista de qué es lo que desea. Y en tal caso las manifestaciones del inconsciente vienen un poco en nuestro auxilio a poner en entredicho ese supuesto deseo del paciente,
mostrando ciertos indicios de que no sería así, y a veces confrontándolo con esas manifestaciones se empieza como a poner en duda de alguna manera si ese es realmente su deseo o no. Pero bueno, no es algo simple, la verdad. Es una respuesta jodida. Igual, está Sí, buenísimo eso. sí. Está muy bueno. ¿Algo para agregar? A ver. Creo que no. Bien. No. No, lo que pensaba es que esta cosa de mostrarse castrado del analista, ¿viste? Que diría que es lo más clave, porque incluso a veces pasa, y yo he caído en esa tentación también, perdón, ahora te Sí, dejo sí, lo no, que ibas a no. decir. Pero cuando uno, sobre todo cuando empieza a practicar, y no solo cuando empieza, también me parece que uno corre el riesgo de caer en ese lugar Muchas veces. muchas veces. Cuando uno, en su entusiasmo y excitación por haber leído el deseo inconsciente de la persona, lo intenta presionar para que vaya por ese lado, eso suele, por un lado, despertar mucha resistencia, y por otro lado, estar tan seguro de que es así, también es como que... Es sospechoso. Es sospechoso del lado del analista. Del analista, sí, está bueno siempre preguntárselo, como decís, Claro, como siempre realmente dejarlo. no saber. Y a mí me pasa muchas veces que oscilo entre pensar que sé y no sé, Claro. y está bueno. Está bueno Está buenísimo. hacerlo. Está buenísimo. Sí, como. Eso era lo que iba a agregar en realidad, que eso es como si fuera una defensa del analista de alguna manera. Defensa ante mostrarse castrado, realmente ignorante de cuál es el deseo y cómo hay que proceder con él, digamos. Ujú. Y lo contrario sería como una defensa contra eso, como yo sé cuál tenés que hacer esto y qué sé yo, sería defensivo de alguna manera, ¿no? Del parte Totalmente. de un analista. Sí. Bueno, Sí. ¿algo más? No, estoy pensando. Es una pregunta muy compleja, porque la Sí. verdad es que más o menos que gran parte del análisis se trata de ir manejando las resistencias del analizante, que tienen que ver justamente con su obediencia a las demandas superyoicas. Entonces la verdad que es bastante abarcativa Sí. la pregunta. Bueno, acá tengo la otra. ¿Crees Bien, que lea dale, la sí, otra? sí, vamos con la otra. Queda abierta para seguir desarrollándola. Es Acá me una parece pregunta que muy sí, amplia. es amplia, y Bueno, además pero- está bueno repensarla también. Dale. Bien. Bien, esta pregunta es de Stephanie Alcázar. Nice. Y dice: Hola chicos, muy buen video. 3 preguntas. ¿Por qué no resistirse al impulso, al deseo? ¿Por qué estar dispuesto a dejarse llevar por él es liberador? ¿Qué si el deseo o impulso daña al otro? Bien. Son 3 preguntas. Stephanie, ¿la primera cuál era? La primera era, ¿por qué no dejarse llevar por el impulso, o por qué dejarse ¿Por llevar? qué no resistirse al Ah, impulso, al claro. deseo? ¿Por qué no resistirse al impulso, al deseo? Bueno, o sea, en realidad el deseo y el impulso que estamos hablando es el inconsciente, que se ve seguramente, digamos, y que lo estuvimos trabajando en el video anterior. Y que obviamente la esencia de lo que se busca en la terapia psicoanalítica tiene que ver con permitirle al sujeto, digamos, levantar los obstáculos que se resisten al dejarse llevar a ese impulso. Entonces ella dice, ¿por qué no resistirse al dejarse llevar por ese impulso? Que en realidad es lo que todos hacemos, de alguna manera. O sea, que no, la persona que no se resiste a ese impulso en general es la persona que está más al final de un análisis, de un proceso de análisis, o una persona que está siendo poseída por un lapsus zarpado, o digamos por quizás una desinhibición producto de alguna sustancia, o Okay. no sé. En fin. Se suele decir no sé, que un perverso podría dar rienda suelta a un Sí. impulso Sí. que un neurótico reprimiría, pero yo no sé. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro tampoco. Yo creo que es un mandato super yoico, de alguna manera. Puede serlo, no sé, me gustaría pero no sé. investigar más. No quiero decir más, pero bueno. Dale. Perdón. ¿Por qué no dar rienda suelta entonces? ¿Por qué no
No resistirse. No resistirse, tengo problemas con esta pregunta. ¿Por qué no resistirse al impulso? Supongo que por lo que sigue, además de la pregunta de Stephanie, tiene que ver con los peligros que vienen. Exacto. Con dejar libre al impulso. Y la realidad es que hay riesgos propios narcisistas de cómo uno se puede sentir consigo mismo por desear, o sea, realizar actos de los que uno pensaría que no sería capaz y que alterarían completamente la imagen que uno tiene de uno mismo. Ese es uno de los riesgos y quizás el más grande que se busca evitar a la hora de reprimir los impulsos y hacer de cuenta uno mismo que no los tiene para no sufrir ese daño narcisista. Y después el último que decía era qué pasa si el impulso daña al otro. El deseo o impulso daña al otro. Y eso es muy frecuente también y es bastante común y me parece que es una realidad del mundo también de que muchas veces lo que uno desea molestaría al otro en alguna medida por lo menos. Y me parece que es una consecuencia con la que uno tiene que vérselas en el sentido de que no digo que hay que hacerlo sí o sí, pero no sé si es evitable. Pero hay que considerarlo. ¿Sí? Hay que considerarlo, hasta qué punto lo querés hacer o no, tomando en cuenta los riesgos y las consecuencias de lo que uno hace, y eso ya tiene que ver con una decisión propia, pero una decisión consciente, que es otra cosa que una decisión, no sé, iba a decir inconsciente, pero no en el sentido analítico que estamos diciendo como que es el inconsciente, claro, el ello el que decide, sino una decisión sin considerar o sin estar vos ahí, claro, sin estar vos como sujeto. Exacto, como una cosa es decidir no seguir un impulso porque a uno le parece riesgoso, dañino, etc. Y otra cosa es hacerse de cuenta uno de que no lo tiene, claro, y el conflicto intrasubjetivo entre instancias de el impulso inconsciente buscando emerger, el otro buscando que no emerja, cuando emerge angustiándose, claro, el otro, viste, como ese conflicto que es sumamente desgastante y angustiante para el sujeto. Es distinto que el conflicto que puede haber de si uno dice, ok, quiero esto, puede llegar a dañar a otra persona, prefiero no hacerlo, me quedo con las ganas y asumiré las consecuencias de quedarme con las ganas, pero es otra situación. Y tiene que ver un poco con lo que Freud hablaba en algunos de sus primeros textos, que ahora se me viene este nombre, no sé si es este, pero es como el juicio adverso, me parece que lo llamaba Freud, que tenía que ver con hacerse consciente de aquello que era inconsciente y ahí sí decidir conscientemente si uno quería llevar a cabo ese deseo o no. Bien, como decía, tengo el recuerdo de que ese concepto se llamaba juicio adverso en Freud. Recién me fijé en el diccionario porque quería acordarme bien cómo era, el de Laplanche y Pontaly, y dice juicio de condenación. Yo tengo recuerdo que en Amor-Ortu por lo menos es algo así como juicio adverso, y que era como una decisión en cuanto al deseo distinta de la represión, que ya era como sin mediar la voluntad consciente y digamos teniendo consideración en todos los elementos en juego, sino que una vez de que el sujeto se hace consciente de su deseo, ahí sí puede decidir si ejercerlo o no de acuerdo a su posición ética, moral, consideración por la realidad, etc. Entonces me parece que es otro tipo de conflicto igualmente válido, pero como hablábamos antes del video, vos me decías que muchas veces más importante que llevarlo a cabo es simplemente reconocer que ese deseo habita en uno. Totalmente, para mí como que los casos que yo vi, por lo menos, ¿no?, de neurosis, como que decís, mucho más graves, son de no reconocer el deseo como propio, de negar una parte esencial de tu ser,
sacarla fuera porque es mala, porque tiene prejuicios encima, digamos, simplemente. Entonces, creo que la mayoría de los neuróticos graves enferman por no poder reconocer esa parte, más allá de si después la ejecutan o no, o la subliman, o la contienen, o ven qué hacen. Pero creo que la enfermedad más grave es como negar ese impulso que es tuyo. Bueno, primero, reconocerlo, y ahí es donde ya cambia la historia. Porque además en la ejecución de algo como vos ya decías, hay muchos más factores en juego. Está si es viable, si no es viable, si lastima a otros, si no, como decía, ¿no? Ella, si no lastima a otros. Si tengo ganas de asumir la consecuencia de Exactamente. ejercer Si el quiero deseo, pagar el precio, como si se quiero dice, pagar ¿no? el precio de, no sé, de lastimar al otro y que la reacción que pueda tener el otro, o el no querer hacerlo simplemente porque no quiero lastimarlo. Exactamente. O si ejercer ese deseo implica alejarme de otro deseo que es incompatible con él. Exactamente. O sea, hay muchas cosas que entran en juego. Pero eso ya fue pagando un precio, que es el de reconocer ese deseo como propio que te castra, digamos, en el sentido de ser malo para el super yo, o tus papás, o lo que sea, o una figura de autoridad. Tal cual, y eso ya es un montón. O vos mismo, en realidad, ¿no? Que es el super yo, en realidad. Sí, sí, como tu imagen narcisista, tu valoración propia cambia, y ese es un precio alto, pero que una vez pagado también te deja mucho más tranquilo a la hora del conflicto intrasubjetivo que uno tiene. Totalmente. Uno no está luchando con uno mismo tanto, ¿no? Como cambia significativamente eso, y por más de que pueda haber insatisfacción por no efectuar ese deseo en la realidad, sí, me parece que está mucho más calmo el conflicto emocional dentro de uno mismo. Claro. Bueno, después lo que pensaba es respecto de la última parte, ¿viste? Que dice, ¿qué pasa si ese deseo lastima a otros? Yo diría que en principio el deseo en sí mismo no lastima casi a nadie. De hecho, podríamos decir que lastima al sujeto, pero en realidad lo que lastima al sujeto son los juicios que caen sobre el yo por tener ese deseo. Entonces, el deseo en sí mismo, sí, lastima al yo por ahí. Yo entiendo lo que decís porque ella va a la ejecución, digo, el deseo en sí mismo, reconocerlo, no lastimaría a nadie. Solo al yo. Ah, ok, entendí. ¿No? ¿Sí? Entendí. Okay. Que bueno, y que eso, que de última, si algo lastima son los juicios que caen sobre el yo cuando ese deseo empieza a tratar de ser admitido. Porque bueno, claro. El yo se ensucia, digamos, claro. ¿no? Como... Sí, admite que desea algo que hasta ese momento estaba mal desear, y no se permitía admitir. Estoy diciendo mucho admitir. Sí. No se permitía desear, porque si desea eso, entonces qué clase de persona es la que no se supone que tiene que ser. Exactamente. Etcétera. Perfecto. Entonces me parece que si bien no efectuarlo, como dijimos, en la realidad puede traer cierta insatisfacción, ya el admitirlo a ese nivel que estamos diciendo cambia la ecuación de forma significativa. Y ahí entra en juego el juicio adverso, como dijimos, que hablaba Freud, y bueno, la posibilidad de llevarlo a cabo o no, asumiendo las consecuencias del mundo objetivo, si se quiere. Si se quiere. Pero es una buena pregunta, sí, nos hizo pensar. Totalmente. Así que bueno, hemos llegado al final de este nuevo PIR. Les debemos el de febrero, no nos olvidamos. Por lo que seguramente se venga un PIR bastante pronto. El 27. El 27. Es el cetro. Ah, ¿ya lo tenés? Sí, creo que es si no me equivoco es el cetro. Suena bien el cetro. Suena muy bien. Además viene ya para Game of Thrones específicamente. Pero bueno, si quieren que respondamos sus preguntas, déjenlas aquí arriba. Los engañé. No, abajo. Y estaremos eligiendo las mejores para el próximo PIR. Así que espero que les haya gustado y la seguimos la próxima